Capítulo 8 son capítulos que hablan de reinos, la manifestación de reinos poderosos, pero tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 tiene la manifestación de un cuerno pequeño. El cuerno del capítulo 7 es muy diferente al cuerno que aparece en el capítulo 8 y veremos nosotros que el cuerno del capítulo 7 es el anticristo, del que habla Apocalipsis capítulo 13. El cuerno del capítulo 8 es un tipo del anticristo, es Antíoco Epífanes. La historia del capítulo 8 está en el libro de los Macabeos, primera y segunda Macabeos, que son libros apócrifos que se incluyen en la Biblia católica. Y ahí está la historia de lo que sucedió entre los capítulos 8 hasta el 11. Y aquí pues está solamente la profecía. Estos son capítulos proféticos que se revela a Daniel a través de las visiones, a través de sueños, y habla de un futuro lejano, habla de sucesos que se conectan con Apocalipsis. Y el capítulo 8, mis hermanos, es un capítulo clave porque aquí hay una profecía de doble referencia y, por supuesto, como estoy diciendo, el cuerno que sale en el capítulo 8 viene del tercer reino, que es Grecia, y el cuerno que está en el capítulo 7 viene del cuarto reino, que es Roma. Sale de diferente reino. Entonces aquí nosotros vemos que se está hablando del anticristo, uno directamente del anticristo, capítulo 7, y otro tipo, sombra del anticristo que va a aparecer, porque ambos tienen la misma coherencia con respecto al propósito con el pueblo judío. Ambos odian a los judíos. El cuerno pequeño del capítulo 8 y el anticristo odia a los judíos, persigue a los judíos, trae abominación al templo. Y hay un paralelismo en el correr de Antíoco Epífanes y el anticristo. Sin embargo, vamos a leer el capítulo 8, vamos a familiarizarnos con este capítulo, teniendo en mente que aquí se está hablando de dos reinos en sí. Se está hablando de el oso y el leopardo. Usted sabe que en capítulo 7 hay 4 bestias. Está el león, está el oso, el leopardo y está la bestia horrible que ve Daniel. Pero en el capítulo 8 solamente se está hablando del oso, que son los medos persas, y del leopardo, que es Grecia. Entonces, aquí tenemos a estos dos que aparecen en sí. Los medos persas aparecen cuando se termina el reino babilónico con Belsasar. Y de ahí pues vemos que después de los medos persas viene Grecia con su imperio, vence a los medos persas y lleva a cabo su imperio. Y Grecia vino a ser en sí un país, hermano, que trajo mucho beneficio, porque aún en el imperio greco-romano el idioma oficial que se hablaba era el griego. En la tierra de Judea, como le llamaban los romanos, que es Judá, ¿verdad? En la manera en que se llama en
el hebreo, traducido pues a nuestro idioma español. Allí se hablaba el arameo, pero también se hablaba el griego. La Biblia que usaban los estudiosos de la ley de Moisés, especialmente los cristianos en el tiempo de Jesús, era la Septuaginta. Septuaginta es porque se tradujo en Alejandría aproximadamente entre los años 200 y 300 o 300 y 200 antes de Cristo. Se tradujo del hebreo al griego el Antiguo Testamento, y ahí nosotros vemos que hubieron 70 hombres que tradujeron todo eso, se dice en 70 días, ¿verdad? Y ya todo estaba ahora en el griego. Así que para ese entonces estaba la Biblia hebrea y la Septuaginta, la Biblia griega. Y esa era la Biblia que usaban en Antioquía de Siria, en Asia Menor, todas esas iglesias a las cuales el apóstol Pablo le escribe. Notemos nosotros que el Nuevo Testamento se escribe en el griego, no en el hebreo. El Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y Pablo, cuando visitaba estas iglesias, les hablaba en griego, porque era el idioma oficial. Aunque Roma ya estaba con su imperio sobre todas estas naciones, el griego en sí era el idioma como el inglés hoy en día, que donde quiera que se vaya, ¿verdad?, están los anuncios en inglés, se habla en inglés, se saluda en inglés, se pide en inglés. El inglés es muy importante para todo aquel que quiera viajar, ¿verdad?, a tener sus vacaciones más allá de nuestros mares. Entonces, esto es importante saberlo, porque el idioma oficial era el griego. Por esa razón, los cristianos usaban la Septuaginta, la Biblia que es en griego. Por lo tanto, cuando Daniel escribe, en su libro tenemos del capítulo 2 hasta el capítulo 7, tenemos todo en arameo. Y luego ya después es en hebreo. Es en estos capítulos en arameo donde Nabucodonosor escribe sus cartas, porque todo está en arameo, en el original. Pero ya después de allí, del capítulo 7, ya empieza Daniel a escribir de nuevo en hebreo. Y el capítulo 8, pues ya está en hebreo, y a Daniel se le revela una visión. Esta es una de las visiones que los teólogos las consideran la más difícil en el libro de Daniel, porque hay muchos comentarios sobre esta visión, y hay muchas interpretaciones, y hay que tener mucho cuidado. Por eso yo, como pastor, quiero darles a ustedes este estudio bíblico, porque más adelante van a escuchar a maestros que van a estar tratando de interpretar todo esto, pero lo que sucede es que para muchos de ellos todo lo que está en Daniel ya está cumplido, es historia. Para muchos de ellos, Daniel no escribió este libro. Daniel pudo haber escrito este libro entre los 600 y 500. Recordemos que esto va menguando antes de Cristo, los años van menguando. Por eso digo 600, 500. Ellos dicen que alguien más escribió este libro en los años 200 antes de Cristo, cuando la historia de Alejandro el Magno
y la división de su reino en 4 imperios y macabeos y todo lo que dice Daniel ya había pasado. Entonces ellos creen que alguien que supo todo esto recopiló esta historia y lo escribió. Pero aquí se presenta un grave problema. El problema es la profecía de la cual habla Daniel. Daniel habla de un reino que viene, que no ha llegado todavía. Un reino que es establecido por una piedra, no cortada con mano. Y luego Daniel ve a uno semejante como hijo de hombre, que viene como un juez y que reina. Daniel ve a una de las semanas que no se cumple, sino hasta después de que ya Israel esté bajo un sistema de persecución. Y es una semana dedicada exclusivamente para el pueblo de Dios. En el libro de Daniel no tenemos nosotros a la iglesia mencionada, no la tenemos, porque este libro se dedica exclusivamente al pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel es un pueblo que va a estar en los tiempos finales siendo perseguido, aunque Israel ha sido perseguido muchas veces, pero la persecución que más encaja en el tiempo final es la persecución que durante 7 años Israel va a tener. Y eso va a ser en la última semana de las 70 semanas dadas a Daniel. La última semana. 69 semanas se han cumplido. Esto lo vamos a ver en el capítulo 9 cuando lleguemos. Vamos a darnos cuenta cómo es que a Daniel se le revela todo esto. Vamos entonces a familiarizarnos con el capítulo 8 y note bien que es en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Todavía Babilonia está en pie. Dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Está hablando de la visión del capítulo 7. Vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, la capital de Persia, ahí donde estaba Esther, donde estaba Mardoqueo. Y aquí lo dice, que es la capital del reino en la provincia de Elam, Persia. Vi pues una visión estando junto al río Ulai, Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Ahora notemos nosotros que este carnero es el oso del capítulo 7. Cuando Daniel ve el oso, uno de los hombros estaba más alto que el otro, ¿verdad que sí? Porque se compone de 2 imperios, Persia y Media. Persia era más grande que Media, por eso en el oso uno de los hombros estaba más elevado que el otro. Pero aquí en el capítulo 8, Daniel ve a los medos persas, los ve como un carnero, solo que tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Quiere decir que Persia seguía siendo más grande que Media. Y el más alto creció después. Quiere decir que ya después ya no se mencionaba Media. Ya no se decía medos persas. Se decía solamente Persia. Usted lee el libro de Esther, Persia y Persia. Y por esa razón es que no aparece el oso acá.
porque aquí hay una función diferente, una representación diferente de los medos persas. Ahora es Grecia el que va a sobresalir, porque dice que el más alto creció después, el más alto es Persia. Recordemos que de acá era el rey Ciro, que dio la orden para que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá regresara a Jerusalén después del cautiverio, porque iba a estar ahí 70 años. Y Dios, como 100 años antes, lo escogió a él, mencionó su nombre y desde ya lo tenía preparado, lo profetizó. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Persia se engrandeció terriblemente. Vino a tener mucho poder, abarcó mucho terreno, mucho territorio. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Aparece entonces Grecia, pero vemos que aquí ya no es un leopardo, es un macho cabrío, que venía del lado del poniente, o sea, del occidente, del oriente, perdón, sí, occidente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto es Grecia, pero es un macho cabrío que tiene un cuerno notable sobre sus ojos, así como el rinoceronte, ¿verdad? Pero este era un macho cabrío. Era muy diferente al macho cabrío que nosotros conocemos. Así que estas bestias, aunque se identificaban por el resto de su cuerpo y todo, tenían algo muy peculiar, algo que no había en el animal ordinario que conocemos. Porque aquí está un misterio, hermano. Es un misterio de poder, es un misterio de aparición, es un misterio de dominio. Es un misterio que trae una fuerza destructiva totalmente. Y notemos que esto está en conexión con Judá. Si estos reinos no estuvieran en conexión con Judá, no aparecieran en estas profecías. Aquí no hay otras naciones envueltas. Solamente son 4 reinos que tuvieron que tratar con Israel, especialmente entre Malaquías y Mateo, que son 400 años de silencio. En esos 400 años aparecieron los libros apócrifos que están en la Iglesia Católica, y luego ya después aparecieron muchos más, aún un poco antes de que Cristo naciera. Y vemos nosotros, hermanos, que hay muchos libros más que han aparecido. El Evangelio de Tomás, un evangelio que tuve la oportunidad de leerlo todo, y realmente pues está hablando todos los dichos de Jesús. Ahí no hay milagros, ahí no hay nada, solamente cosas que Jesús habló. Fue como una recopilación que encontraron. Eso es después de Jesús, que muchos están pensando que esos libros hay que agregarlos a la Biblia, pero ya el canon de las Escrituras ya los tenemos. Y aún está hasta el Evangelio de María Magdalena. Hay muchos evangelios. Lo que sucedía antes era que aparecía uno por allí que recopilaba historias, y para darle autoridad a lo que escribía, escogía el nombre de alguno de los seguidores de Jesús o el nombre de algún profeta, pero no necesariamente era el profeta o
el seguidor de Jesús que lo estaba escribiendo. Nosotros vemos que han habido muchos escritos que han aparecido últimamente en las excavaciones, y especialmente con los asenios, que ellos recopilaron mucho. Fue allí donde encontraron el libro de Isaías completo. Muchos decían que Isaías realmente era un libro vago y que esto y lo otro, y protestaban hasta que se encontró una copia del libro de Isaías, y nosotros lo pudimos ver en un museo que hay allí en Jerusalén. Pusieron una copia todo alrededor de algo como un pergamino, y ahí estaba la copia del libro de Isaías, y les cayó la boca a los teólogos liberales que estaban en contra de Isaías. Hasta el día de hoy, ellos no toman a Isaías o todo el libro de Isaías, sus 66 capítulos, como escritos por el mismo Isaías. Ellos dividen el libro en 4 partes: la segunda parte de Isaías, la tercera parte y la cuarta parte, porque ellos piensan que Isaías solamente escribió la primera parte y que las otras partes las recopilaron otros más. Entonces, no necesariamente esto es verdad, porque hay una coherencia tremenda en todo el libro de Isaías. Ellos hablan en sí del capítulo 40 hasta el final, algo que Isaías no escribió. ¿Para qué ellos mencionan esto? Para anular Isaías 53. Cosas que hablan de Cristo. Entonces, es una estrategia satánica entre los teólogos liberales. Ahora, notemos nosotros que este macho cabrillo viene del poniente, quiere decir que viene de Grecia. Aquí está Jerusalén, tenemos a Jerusalén acá, usted lo está viendo, quizá usted lo está viendo en el mapa, Jerusalén. Aquí tenemos el río Jordán, aquí está el Mediterráneo. Y luego para todo este lado tenemos a Turquía, tenemos a Asia Menor. Entonces vemos que el este es hacia el río Jordán y el oeste, el poniente, al lado del Mediterráneo. Y así que viene de aquel sector, viene ese macho cabrillo. Y note bien que Daniel lo está viendo en sí como que si estuviese en Israel. Está en Susa, pero que lo está viendo como que si estuviese en Jerusalén, porque hay una conexión. Todo lo que va a pasar es para venir contra Judá, porque a Judá le está esperando una persecución terrible. Recordemos que cuando llegó Persia, los judíos regresaron, y ya cuando viene Antíoco Epífanes, ya los judíos están en su tierra, ya está el templo. Entonces han regresado y se han recuperado. Ahora dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. ¿Ve usted la velocidad? Por eso es que Grecia es el leopardo que tiene alas. 4 alas tiene. Bueno, esas alas podrían significar tanto velocidad como también podría significar los 4 imperios que más tarde vienen a formarse cuando muere Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, o sea, Alejandro Magno. Ahora, viene sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. No es el anticristo que está en la bestia horrible del capítulo 7, porque aquí está en el macho cabrillo, que es Grecia. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza,
Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Quiere decir, cuando viene Grecia y vence a los medo-persas, o sea, a Persia en todo su dominio. Y después que los vence, ahora vemos nosotros que viene con fuerza y poder a engrandecerse. Ahora, nosotros tenemos que entender que aunque este cuerno realmente representa a Antíoco Epífanes, pero Antíoco Epífanes realmente no ha aparecido en sí, porque Antíoco Epífanes va a aparecer de este reino. Este es el imperio que tiene este cuerno, pero que destruye. Antíoco Epífanes tiene que aparecer de una forma notable, pero ahora en relación al pueblo de Judá. Este cuerno en este macho cabrillo viene a destruir a los medios persas, los destruye. Mas sin embargo, es el sistema en sí de este reino que destruye. Por eso dice acá, que destruyó a los medios persas, ¿verdad? Y no hubo quien lo librase de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro el Grande muere, después de estar conquistando, muere. Y muere en la India. Ha conquistado mucho territorio, muchas naciones. Y vemos acá que podríamos decir que este cuerno realmente que está en el macho cabrío, más que representar a Antíoco Epífanes, está representando a Alejandro el Grande con toda su fuerza. Alejandro el Grande. ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos que salen son 4 imperios que se levantan, que surgen después de la muerte de Alejandro el Grande. Está Lisímaco, que es Asia Menor, está Ptolomeo, que es Egipto, Casandro, que es Grecia, y Seleuco, que es Siria. Estos aparecen acá también en el capítulo 8, tomando una fuerza terrible. Pero de uno de estos reinos, de estos cuernos, sale un cuerno pequeño. Sale un cuerno pequeño, el mismo cuerno pequeño, pero en diferente forma, en diferente origen, que se menciona en Daniel 7, solo que aquel es directamente el anticristo, pero este es ahora sí Antíoco Epífanes. Se levanta de uno de estos 4 reinos, se levanta uno que es un cuerno pequeño y que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Se da cuenta? Viene entonces este Antíoco Epífanes y va a pelear contra los Ptolomeos, Egipto. Y tiene guerra. Pero recordemos que Judá está en medio. Viene entonces de Siria y viene a pelear contra los egipcios, pero está Jerusalén en medio. Está la tierra de Judá en medio. Así que los países peleaban por tener derecho a la tierra de Judá, porque media vez un país tenía derecho sobre la tierra de Judá, el otro país no podía pasar para el otro lado. Así que tenía que haber una batalla fuerte para ellos tomar esa tierra. Y ahí estaban los israelitas, los judíos, estaban en grande peligro todo el tiempo, porque cualquiera de los 2 ejércitos, de los 2 imperios, los podía destruir. Uno yendo hacia el norte y el otro yendo hacia el sur, porque estaban en medio, estaban en el camino.
en medio del camino, o a la mitad del camino. Y cuando Antíoco Epífanes va hacia Egipto para pelear contra Ptolomeo, en su regreso pasa y se apodera de Jerusalén, de la tierra gloriosa. Y solamente en un día, 2, 3 días, mató 70,000 judíos. Y empezó a arrasar con toda la ciudad. Odiaba a los judíos y él quiso quitar el sistema de ley mosaica. Puso en el templo al dios Zeus y además sacrificó una cerda en el templo, cosa que es abominable a los judíos. Y hizo una abominación terrible allí. Fue una abominación desoladora. Pero este era un tipo de lo que el anticristo iba a hacer, o va a ser en el futuro también. Que se va a sentar él mismo como en el templo como si fuese Dios, dice Pablo a los tesalonicenses. Notemos que eso no se ha cumplido. Jesús en el capítulo 24 habló de la abominación desoladora de la cual habló Daniel, dice. Eso va a tener, hermano, lugar allí. Entonces, este cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, se engrandeció. Ahora, note bien el versículo 10, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, dando a entender que era un blasfemo, blasfemaba en contra de Jehová, odiaba a Jehová. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él realmente quitó la circuncisión entre los judíos. Todo aquel que se circuncidaba moría. Él quitó la adoración y los sacrificios del templo. El sacerdocio ya no estaba allí. Y esto fue terrible para los judíos, porque cesó el continuo sacrificio que ellos tenían siempre. Cesó. Y ellos sufrieron mucha persecución. Fueron muertos por este hombre. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este es Antíoco Epífanes. Esto ya se cumplió, esto ya pasó, esto ya es historia. Los macabeos más tarde santificaron el templo. Y a esta fiesta le llaman el Hanukkah. Esa es la fiesta que celebran los judíos, especialmente en diciembre 25, porque fue la fecha en que ellos dedicaron de nuevo el templo. Jesús mismo, en el libro de San Juan, o en el Evangelio de San Juan, dice que era invierno y fue a la fiesta de la dedicación al templo. Le llamaban la fiesta de la dedicación. Jesús mismo fue a una de esas fiestas en el mes de diciembre. Y hasta el día de hoy, los judíos celebran el Hanukkah. Y es la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. Esa fiesta de las luces se traspasó a los cristianos. Los judíos, si usted va para allá, a esas áreas de Jerusalén donde están los judíos, usted va a ver que en sus casas tienen luces. Tienen luces para recordar que el menora no se apagó. Ellos tienen esa tradición. Por eso lo celebran en 7 días. Y cada día encienden una lamparita, ¿verdad?, el candelabro. Y hasta que se cumplen los 7 días. Entonces, ellos pues tienen esa
celebración. Esta celebración también la adoptaron algunos cristianos y ponían luces en sus casas. Es por eso que el 25 de diciembre hay luces en las casas. Eso pues viene muy antes de lo que se dice que la Iglesia Católica trajo en sí la Navidad. Porque el día 25 siempre había luces en las casas, antes de que se llevara a cabo la fecha que pusieron los católicos del 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús. Lo pusieron en esa fecha allí y luego pues las luces siguen, ¿verdad? Las luces siguen. Ahora, el árbol de Navidad es algo que los judíos nunca lo practicaron, porque el árbol de Navidad es una adoración en sí al sol. Y realmente en esa época se adoraba al sol. Entonces juntaron todo. Y no es esa época en la que nació Jesús. Mas, sin embargo, la iglesia cristiana empezó a aprovecharse de la celebración de Jesús. Recordemos que más tarde, pues, todo se corrompió con la Iglesia Católica. Todo se corrompió. Pero entonces había una memoria del nacimiento de Jesús. Hoy en día, muchos protestan a celebrar la Navidad. Pero nosotros realmente, hermano, aunque aquellos quizá quisieron adorar al sol en esa fecha, nosotros no adoramos al sol. Nosotros aprovechamos esa época para decirles a nuestros niños de que Jesús fue un humano, de que Jesús nació de una virgen, de que Jesús murió como hombre, como un ser humano, pero como un ser humano también resucitó. No podemos anular, dejar aparte, quitar de la Biblia el nacimiento de Jesús, porque aquí está escrito. Si quedó escrito en la Biblia, entonces nosotros tenemos que juntar a nuestros niños y contarles del nacimiento de Jesús. Ellos tienen que saber que Jesús nació de una virgen. Ellos tienen que saber esto. No que la Iglesia Católica, ok, está bien, que protesten, pero uno va a ser astuto. Jesús dijo que seamos astutos como las serpientes. Astutos. Nuestros niños tienen que saber. Yo crecí en la iglesia sabiendo del nacimiento de Cristo y me gozaba en gran manera. Y para mí era una identificación profunda con la persona de Cristo, porque sabía que había nacido en esta tierra un niño y estábamos celebrando uno de sus cumpleaños como un humano. Y la fecha de hoy en la que estamos presentes, eso indica que Cristo nació y que tiene ahora, si nació el día 0 que se indica, aunque dice que nació 4 años más tarde, porque hay una cierta equivocación desde la partida de la era cristiana, hay como 4 años de diferencia, pero digamos que nació en el año 0, Jesús, estamos celebrando los 2021 años. Ahora, todo esto pues está impregnado en nuestro calendario. Está impregnado. Aunque Israel tiene la contabilidad de años diferentes, nosotros sabemos que en la era cristiana tenemos nosotros esta época que representa desde el nacimiento de Cristo para acá. Y ahora, este hombre entonces prosperó, hasta que los macabeos, aquí es donde usted tiene que leer el libro de Macabeos, porque ahí le van a decir a usted, ahí le van a decir qué fue lo que Antíoco Epífanes hizo. Está muy bien detallado todo lo que hizo. Usted lee los Macabeos, cómo vinieron contra Antíoco Epífanes, cómo lucharon contra él. Y por esa razón, se llevó a cabo el día de la dedicación del templo. Aunque hubo mucha polémica porque los macabeos eran levitas. Y después vino la descendencia
los hermanos de Judá, macabeos y la descendencia, y vinieron a ser reyes de Judá. Fue ahí donde muchos protestaron, que un levita no podía ser rey porque tenía que servir al templo. Y hubo un grupo que se alejó y se fue al desierto y prometió nunca más entrar en el templo porque pensaban que el templo estaba completamente contaminado por los macabeos, porque siendo levitas estaban en la política, estaban siendo reyes. Y este grupo se alejó a los desiertos, y este grupo se le llamó más tarde, se conoció como los esenios. Este era un grupo que no creía en una vida civilizada, por decirlo así. Ellos estaban en el desierto. Ahí había un grupo que se casaban y otros que no, pero ellos pensaban que, siempre decían, aunque aceptaban mujeres y todo eso, pensaban que la mujer, si ellos se casaban, los iba a contaminar. Ellos pensaban en todo eso. Y estos grupos escribieron y copiaron libros de la Biblia. Y otros pues hicieron otros escritos. Y eso fue lo que se encontró en los rollos del Mar Rojo. Se encontró todo esto después en cuevas. Entonces vemos acá, hermano, que este hombre sí que se rebeló contra Dios y es un tipo del anticristo. Y entonces dice el versículo 13, oí a un santo que hablaba. Pudo haber sido un ángel. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Y le da una cantidad de días. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Vemos acá que 2300 tardes y mañanas equivale en sí a un día. Y fue, ¿verdad? La tarde y la mañana, un día. Es una forma de decir un día. Pero 2300 tardes y mañana. Ahora, si usted divide 2300 tardes o 2300 días en años, ¿cuántos años le salen? ¿Usted es matemático? ¿Puede hacerlo? ¿Cuántos años le salen? A ver, use su calculadora. Usted que tiene su calculadora, quiero que me lo diga. 2300 tardes. Yo lo puedo hacer acá, pero yo quiero que alguien me lo diga de ahí. A ver, agarre su calculadora y ponga 2300 días. Usted lo divide. Recuerde que el año judío tiene 360, no 365 días. ¿Cuántos años le salen? ¿Cuántos? 6 años, ¿verdad? 6.4, por decirlo así en aproximado, ¿verdad? Quiere decir que iba a pasar ese tiempo para que este lugar venga a ser purificado. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y tenemos acá lo que es la fiesta de la dedicación. Mire lo que dice Scofield en su comentario con respecto a este versículo 13, si usted tiene su Biblia ahí. Dice, 7 veces se habla en Daniel de la desolación en cuanto al santuario. Antíoco Epífanes cumplió esta predicción entre los años 175 y 170 antes de Cristo. Número 2. En cuanto al santuario, en el 9:17, su condición en el tiempo de Daniel, cuando los judíos se hallaban en el destierro,
en el destierro y el santuario estaba desolado. Está hablando de la desolación que había en Jerusalén cuando los judíos estaban en la cautividad. Generalmente, en cuanto a la tierra de Palestina, 9:18, esto se refiere también al tiempo de Daniel. Número 4, en cuanto al santuario, esta predicción se cumplió en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. En cuanto al santuario, su desolación por la bestia. O sea, hay desolación en este santuario varias veces. Por lo tanto, ¿hasta cuándo va a durar esta desolación que hizo Antíoco Epífanes? Los macabeos tuvieron que venir y purificar el santuario. Entonces, decimos que 2300 días son 6 años. Imagínense, tomar ese tiempo para que viniese la purificación del templo. Hay otros que tienen otras interpretaciones que vienen y abarcan otros puntos más que realmente no sé de dónde lo sacan. Pero la palabra de Dios, la Biblia es su propio intérprete. La misma Biblia se interpreta por sí sola. Entonces, para terminar, leo de corrido del versículo 15 en adelante. Esta es la interpretación de la visión. Dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a esta la visión. ¿Quién fue el que se le apareció entonces a Daniel ahí? El ángel Gabriel. El mismo que se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús. El mismo que se le apareció a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Gabriel tenía un papel muy importante en el libro de Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Oiga bien, note bien la connotación que hay aquí de la profecía de doble referencia. Aunque se estaba hablando de algo cercano, pero también al mismo tiempo se estaba hablando de algo lejano. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Muchas veces hay gente que está en oración y dice, Señor, háblame, Señor, aparécete, Señor, te quiero ver, manda tu ángel, quiero ver un ángel. Si supiera lo que es esto. Aquí Daniel, que era un hombre bien entregado a Dios, todavía se desmayó. Y esto viendo un ángel nada más. Pasó con Juan cuando vio a Jesús en Apocalipsis 1. Se desmayó y el mismo Cristo lo tuvo que levantar y a este mismo ángel lo tuvo que levantar. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Note bien que esto es ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrillo es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Se da cuenta? La Biblia, su propio intérprete. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Antíoco Epífanes. Pero aquí note bien que hay un paralelo con el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, al pueblo de los santos. Mató miles de judíos, Antíoco Epífanes. Y esto es lo que va a hacer el anticristo en Apocalipsis capítulo 12. Va a perseguir a la mujer que va a dar a luz, el remanente fiel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.
y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ahora dígame usted quién es el príncipe de los príncipes. Esto va a ser, hermano, aún hasta la guerra de Armagedón. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Por qué no por mano humana? Porque el que lo destruye es el mismo Cristo. Se está hablando de Antíoco Epífanes, pero también se está hablando de la bestia, del falso profeta, quien el mismo Cristo va a agarrar y los va a tirar vivos al lago de fuego. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Imagínense, a estos hombres no se les reveló realmente la interpretación completa que le dijo Dios a Daniel en el capítulo 12. Sella las palabras de este libro porque no es para que tú las entiendas ahora, eso es para el tiempo del fin. Y quiere decir que ahora nosotros nos damos cuenta que eso significa, ya estamos en el tiempo del fin. Por eso Hebreos dice que en el pasado Dios habló por medio de ¿qué? Ahí está, en Hebreos capítulo 1, vamos a leerlo para que suene más directamente. Habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, ¿se da cuenta? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que ahora mismo estamos en el tiempo del fin. Todo lo que estamos viendo en Daniel acá es algo que, hermano, que algunos puntos aquí no se han cumplido. Por ejemplo, en la 69 semana, cuando se le quitan la vida al Mesías, dice, y en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías. Eso ya se cumplió. Ya el Mesías, pues, fue crucificado, pero ha resucitado. Pero no se ha cumplido, esta historia de Daniel 8 con Antíoco Epífanes ya se cumplió. Pero la referencia, la profecía de doble referencia que ahora se habla del anticristo no se ha cumplido. ¿Cuándo esto se va a cumplir? Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Si todo aquello se ha cumplido y se habla de un arrebatamiento, ¿por qué vamos a dudar del arrebatamiento? Porque es imposible, no cabe en la mente humana, pero va a suceder. Si lo que Daniel dijo de la muerte del Mesías, si lo que Daniel dijo de la abominación desoladora, si lo que Daniel dijo de la semana número 70 y de lo que habla de la participación del anticristo, hermano, si Daniel profetizó también cuando iba a venir, en el capítulo 9 vamos a verlo después, cuando viene el pueblo de un príncipe y destruye a Jerusalén. Ya se cumplió en el año 70. ¿Cuál es el príncipe? El rey, el gobernador romano. Esos emperadores romanos que mandó a su pueblo. Vino Tito y destruyó el templo, destruyó en sí Jerusalén. Eso se cumplió. Jesucristo mismo quiso avisarles a ellos en el capítulo 24. Cuando vean estas cosas, dijo, huyan a los montes. El que está en el campo no regrese a la ciudad. Váyanse, córranse. Se cumplió, pero ahí no hubo abominación desoladora. Ahí solamente quemaron el templo. Tumbaron las piedras y todo eso porque pensaban que había oro por allí. Pero esto se va a volver a cumplir cuando el anticristo quebrante el pacto con los judíos, con Israel, a los 3 años y medio de los 7 años. A la mitad de los 7 años, que la última semana de años de Daniel, quebrante el pacto y hace la abominación desoladora. Entonces, de esta abominación desoladora está hablando Jesús en Mateo 24. Dice, de la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Profecía de doble referencia. Los que no entienden esto dicen, eso ya está cumplido y punto.
y no pueden pensar en que se habla de lo cerca, pero también se habla del futuro en esas profecías. Entonces, dice acá, versículo 27, que Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo por algunos días con esta visión. Vaya que nosotros no nos enfermamos, ¿verdad? Con esta visión, pero él quedó quebrantado, él quedó enfermo, porque él amaba a su pueblo, él sabía muy bien, más que todo Daniel estaba dolido porque él sabía lo que le iba a pasar a su pueblo. Él sabía que realmente iba a haber muerte, iba a haber desolación. El templo iba a ser otra vez abominado. Pero el templo fue purificado y en el año 70 fue destruido. Cuando aparezca el anticristo, le construirá a los israelitas el nuevo templo. Hará un pacto con ellos por 7 años, pacto de paz. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, pero a la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, quebrantará el pacto. Entonces, lo religioso que está en los 3 años y medio primeros, se vuelca. Y a partir de este momento, el anticristo entonces ya viene con la política, viene con el 666, sellando a todos, y va a ser por poco tiempo. Pero en esos 7 años, hermanos, damos gracias a Dios que nosotros no vamos a estar acá si estamos todavía vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Si esto empezaría ya a suceder dentro de 5 años, la iglesia se va dentro de 5 años. Ya nosotros no vamos a estar en esta tierra. Vamos a estar en lo que se llama las bodas del Cordero. Porque en Apocalipsis la iglesia termina de mencionarse hasta el capítulo 3. Del capítulo 4 hasta el capítulo 19, al principio de ese capítulo, no se menciona ya la iglesia en la tierra. No se menciona. Los santos que se mencionan ahí en Apocalipsis son los judíos, que son vencidos por el anticristo. Pero Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que la iglesia nunca es vencida. Los santos del Apocalipsis, ellos sí son vencidos, porque fueron vencidos por el anticristo. Es decir, que muchos de ellos fueron muertos por el anticristo y muchos de ellos fueron sellados y otros pues Dios los guardó. Pero la iglesia va a estar allá, porque Dios la sacará antes de que venga la tribulación. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto, mis hermanos? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Puestos de pie.